De la charla de hoy era la segunda parte de lo que desarrollamos la última charla sobre los huesos, ¿no? El por qué se producían los problemas de huesos, cómo poderlos solventar, y hoy venía la rehabilitación o los ejercicios, bien para mantener una salud articular o una salud osteomuscular, o bien para intentar rehabilitar alguna zona, alguna articulación que esté lesionada. Cuando hablamos de articulaciones, las articulaciones son dos juntas de dos huesos, ¿no? Entonces, toda articulación, por ejemplo, vamos a poner las vértebras, porque es lo primero que me gustaría tocar. ¿Cómo? Las vértebras. Las vértebras. Las vértebras son tochos, tenemos 36 tochos de huesos a lo largo de la espalda, por donde pasa el canal medular, por donde pasa la médula, que hace la comunicación del cerebro, nuestro gran ordenador central, con el resto del cuerpo, tanto a nivel sensitivo como motor, de mandar información como de recibir sensaciones para interpretarlas en nuestro cerebro y volverlas a reenviar en una orden, ¿no? Entonces, pero cada uno de los 36 tochos de hueso tiene una articulación, están en contacto uno con otro, con una pequeña almohadilla que es el disco intervertebral, y esto en sí es una articulación. ¿Por qué? Porque es una conjunción de dos huesos que permiten un movimiento, permiten un pequeño movimiento, pero la sumación de las 36 vértebras provoca un gran movimiento de rotación, de flexión, de extensión, de lateralización. Entonces aquí tenemos una articulación. Hay una articulación. Entonces, cuando hablemos ahora de los movimientos de rehabilitación para las diversas articulaciones, van orientados a lo que voy a explicar un poquito ahora por encima, de una forma muy sucinta. Primero, toda articulación está protegida o interacciona con músculos en su entorno. Las vértebras tenemos, aparte que tienen muchos ligamentos para justificar y permitir esta cohesión entre las diferentes vértebras y el pequeño movimiento que tenemos, también hay unos grandes, por ejemplo, los músculos paravertebrales, son lo que se dicen los lomos. Cuando vamos a la carnicería, los lomos son dos grandes masas musculares que van desde la zona cervical hasta la zona lumbar, ¿no? Y estas masas musculares, pues una de las funciones que tienen, aparte de permitir el movimiento y generar movimiento, es también dar cohesión a estas vértebras y permitir la pervivencia de esta articulación. Claro, los ejercicios que vamos a hablar de espalda y de diferentes articulaciones van orientados primero a flexibilización, son estiramientos. ¿Por qué es importante los estiramientos? Porque vamos a poner este espacio vertebral. Cuanto mayor contracción tenga la musculatura, cuanto más tensa esté esa musculatura, más nos va a juntar las dos vértebras, más va a presionar al cojinete o al disco intervertebral. Entonces los movimientos rotatorios o de lateralización van a tener más dificultad y van a tender más tanto a protruir el disco, a lesionar el disco, como a rozar las vértebras, ¿no? A mayor tensión, mayor limitación del movimiento intervertebral. Entonces, cuando hablemos del movimiento de recuperación o de mantener movimientos o ejercicios para mantener esta estructura vertebral con su articulación sanos, vamos a hablar de descontracturar los grandes músculos paravertebrales. ¿Por qué? Porque hoy en día llevamos una vida insana, llevamos una vida muy estresada, y gran parte del estrés lo metemos a la espalda. Eso que siempre decimos, llevamos una mochila de 20 kilos, ¿no? ¿Por qué? Porque las tensiones van a la espalda, y entonces esas tensiones a la espalda supone que esta musculatura está contracturada. A mayor contractura de la musculatura, mayor deficiencia en el movimiento intervertebral y mayor problema va a haber de desgaste, por mayor compresión. Luego, claro, eso también nos comporta otra cosa, que el riego a las vértebras nos llegan a través de las masas musculares. Si tenemos una masa muscular contracturada, y las arterias que llegan a las vértebras, pues desde luego no van como van los cables de la luz en la pared con un macarrón, sino que van dentro de las fascias musculares o dentro de las masas musculares, con lo cual vamos a tener mayor disminución del calibre, con lo cual vamos a tener, en cierto modo, mayor deficiencia de aporte sanguíneo. De hecho, cuando hablamos de osteoporosis, una de las cosas que miramos los médicos es la densidad de calcio en la zona lumbar.
y muchísimas veces sale deficiente en personas que no ni sospechas que tienen osteoporosis, simplemente por esto, porque en la zona lumbar tenemos una gran contractura indeseada de la musculatura paravertebral que nos dificulta un poquito, aunque sea diariamente, el aporte sanguíneo, y eso nos va a ocasionar una pequeña deficiencia que es fundamental para mantener una estructura ósea con su calcio, con su boro, con su magnesio, con su vitamina C, porque eso no nos viene del aire, sino que va por el riego sanguíneo, el aporte sanguíneo que vamos a tener de unos vasos que van por fascias y por musculatura lumbar, ¿no? Entonces, parte de los ejercicios van a ir orientados a esto, a descontracturar, y otra parte de los ejercicios van a ir orientados a permitir el máximo movimiento de una articulación. Por ejemplo, cuando hablamos de la articulación del fémur. El fémur es el hueso, la cadera. Tenemos el hueso, que eso es el fémur, con una bola. Aquí tenemos los cóndilos y aquí va la tibia, ¿no? Y hace un juego con un acetábulo de la cadera, es decir, tenemos como una estructura ósea que engloba la bola del fémur, la cabeza del fémur, ¿no? Entonces, claro, esto nos da mucho juego en la cadera de poder mover el pie, la cadera, prácticamente la podemos rotar. Entonces, parte de los movimientos, cuando hablemos de rehabilitación de la cadera, lo que nos interesa, aparte de fortalecer la musculatura, pero ojo, una cosa es fortalecer la musculatura y otra cosa descontracturar la musculatura, que son compatibles. Y por otra parte, el ir desollinando, el ir haciendo que esa cadera vuelva a recuperar todo el movimiento en plenitud de lo que le permite la cabeza del fémur en su acetábulo de la cadera, ¿no? Siempre y cuando no haya ya una lesión estructural, que sería una artrosis. Y aun y todo habiendo artrosis, esos ejercicios, dependiendo qué patología no nos permita algunos ejercicios, esos ejercicios nos permitirían un poco volver a conseguir una mayor amplitud de movimiento y una mayor funcionalidad y una mayor calidad de vida dentro de un proceso artrósico, ¿no? Ahí va orientado un poco lo que me gustaría ver hoy en la charla. He traído hay unas planillas ya de ejercicios que tanto para la zona cervical, la zona lumbar, la zona dorsal, para miembros superiores y miembros inferiores. Yo se los voy a pasar al padre Miguel Ángel en un pendrive para que los cuelgue en la página, incluso si los quiere fotocopiar para alguno de ustedes, pues ahí están, ¿no?, los ejercicios. La idea del ejercicio es, ya digo, recuperar una funcionalidad perdida por una patología artrósica o con los estiramientos permitir no caer en una patología artrósica que sea debida por una excesiva tensión muscular que haga que las articulaciones rocen demasiado, entre comillas, rocen demasiado las dos estructuras óseas, ¿no? Entonces, en primer lugar me gustaría entrar en los ejercicios para columna cervical. Donde más nos quejamos los seres humanos es, por lo que yo veo habitualmente en la consulta del día a día, es de rodillas. Rodillas es una gran articulación que siempre está lesionada conforme pasan los años, y luego también cervicales. Las cervicales es un San Benito que tenemos ¿por qué? Entre otras cosas porque todas las tensiones, sobre todo en el sexo femenino, van a zona cervical y trapecios, y son la musculatura que une los hombros con el cuello, son los trapecios. No podemos hablar de una sola musculatura cuando hablamos por ejemplo, del tren superior, que se llama, de hombros y cervicales, ¿no? Sino que hay un montón de músculos, como son los dorsales, los trapecios, los paravertebrales, el esternocleidomastoideo, que están imbricados entre sí. Un movimiento no solo depende de una musculatura, o una sola articulación no depende de una sola musculatura, sino de la función de varios músculos. Entonces, de hecho, cuando veamos los movimientos de cervicales, muchos de ellos se imbrican. Cuando veamos la zona dorsal, son movimientos muy parecidos. ¿Por qué? Porque parte de los movimientos para flexibilizar la zona cervical nos está influyendo músculos que están también influyendo en la zona dorsal y viceversa, ¿no? La columna cervical es una de las grandes sufridoras hoy en día, la columna cervical, y de todas formas es una de los ejercicios que se aplican a la columna cervical, son de los más fáciles de realizar. Entre otras cosas, es una gran sufridora porque gran parte de la actividad laboral hoy en día se lleva en mesas de despacho, en ordenadores,
y eso le sumas que trabajas mucho el tren superior en contracción, en tensión, porque la vida nos lleva a una situación estresante que repercute, insisto otra vez, sobre la musculatura del cuello y de las cervicales, entonces es una zona más castigada y de las más fáciles de relajar. E incluso le voy a pasar al padre Miguel Ángel un PowerPoint de ejercicios para hacer en 5 minutos intercalados en el trabajo para poder realizar cada día en la mesa de trabajo a la persona que esté sometida a un ordenador o a una vida excesivamente sedentaria, entrando con el ordenador y teniendo una silla, ¿no? Su mesa de trabajo y una silla, ¿no? Entonces, para trabajar la columna cervical, simplemente o de pie o sentados en una silla. Primero, ¿qué nos interesa para la columna cervical? Nos interesa flexibilizar la musculatura, ya digo, que está a uno y otro lado de las vértebras cervicales. ¿Cómo lo hacemos? Hay varios movimientos para eso. Primero, es como el primer ejercicio que yo suelo recomendar, es una especie de calentamiento, por decir de alguna forma. Sentados o de pie, con la espalda recta. Hombre, yo ahora mismo no soy el prototipo ni el modelo mejor para poder realizar esto, porque yo estoy agarrotado y tenso, pero bueno. Primero, una extensión y una flexión del cuello. Esto sería como un pequeño calentamiento. De forma continua hacer 20 o 30 veces sin forzar, una pequeña extensión y una pequeña flexión. La extensión sería cuando miras hacia arriba y la flexión hacia abajo, siempre con la espalda recta. Flexión, extensión, 20 o 30 veces este movimiento, de forma que ya la musculatura intuya que se le va a trabajar. Con eso trabajamos la musculatura de los paravertebrales de la zona cervical y seguido empezamos con la musculatura de trapecios, por eso digo que es una unidad funcional, los trapecios con la musculatura de la zona cervical. De hecho, el trapecio se inserta en la base del cráneo y en el hombro y en la espalda, y los paravertebrales se insertan en la base del cráneo y en las diferentes vértebras cervicales. Es sin mover la columna, intentando mover solo los brazos, este movimiento sin forzar mucho, porque luego cuando veamos los movimientos de los hombros sí que será interesante forzar, de subir y bajar, sin mover la columna, sin mover la cabeza, con la espalda recta, un movimiento lento pero continuo de subir y bajar un hombro, una especie de basculación de los hombros. También lo mismo, se puede realizar 20 o 30 veces de una forma secuencial. Y ahora ya viene el movimiento de cervical, forzando un poquito, forzando, por ejemplo, la flexión. Intentar acercar el mentón al pecho y con la espalda recta y mantener esta posición durante 10-20 segundos. Con esto lo que estamos haciendo, claro, unas personas van a tener más flexibilidad, otras menos flexibilidad, pero ya veremos que conforme vayamos realizando este movimiento, igual una persona solo puede flexionar así y con la realización del ejercicio va a acabar cogiendo mucha amplitud de flexión y va a poder tocar el mentón con el pecho. ¿Por qué? Porque nos va a estirar. Lo que nos impide hacer este movimiento es la contractura de la musculatura cervical. Entonces, conforme vayamos consiguiendo flexionar, estirar la musculatura, vamos a coger mucha amplitud de movimiento. Y eso también lo podemos ver en otro movimiento que ya les pasaré en el PowerPoint, que es lo contrario, el estirar. Vamos a estirar el cuello, lo que dé el cuello, con la espalda recta hacia arriba y mantener unos 10 segundos en esta posición, mantener y luego bajar. Cuando se hacen este tipo de movimientos es muy buena compasarlo con la respiración. ¿A qué me refiero? Antes de hacer el movimiento coges aire, inspiras, haces el movimiento, ahora no puedo porque estoy hablando, y cuando realizas el movimiento los 10 segundos, expeles el aire, lo expulsas. Y esto, luego pones a posición normal, vuelves a inspirar, extiendes y mientras estás haciendo la extensión máxima del cuello forzada, pues estás expulsando el aire. ¿Qué conseguimos con esto? Primero, en este caso, el estiramiento de toda la musculatura anterior del cuello y de los esternocleidomastoideos, ¿no? Pero también, si lo compasamos con la respiración, cuando tú haces una respiración rítmica, profunda, también te relajas, con lo cual estamos consiguiendo máximo beneficio tanto por el estiramiento físico de la musculatura como por la relajación que nos supone la respiración. Una vez que hayamos hecho la flexión forzada, la extensión forzada, tenemos la lateralización. Además, esto es bueno cuando una persona dice, vale, es un movimiento tonto, pero ¿qué me está diciendo si esto es una sandez?
Cuando una persona empieza a hacerlo en serio, empieza a notar crujidos por dentro que parece que se va a marear. Es espectacular. Y dices, ¿y por qué me crujen? Pues porque tienes mucho yin en esas estructuras articulares que son las vértebras. La lateralización es como hacer el no con la cabeza, pero hacerlo, forzarlo, sin mover los hombros siempre. La espalda recta, girar, que trabaje solo la musculatura del cuello. Primero igual puedes girar 20 grados. Conforme vais haciéndolo vas a ir girando más, hasta poder casi conseguir 90 grados de giro. Y mantener, cuando llegas al tope del giro, mantienes unos 10 segundos y luego vuelves a su sitio. Y al otro lado, lado contrario, ya digo yo que no se fijen mucho porque yo estoy un poco rígido. Al lado contrario, que eso es lo que pasamos con la respiración, muy bien. Inspiramos y sale el aire y relajas más la musculatura. Cuando lo prueben sin acompasarlo con la respiración y acompasándolo con la respiración. Aumenta la amplitud de giro cuando lo acompasas con la respiración, porque cuando expeles ese aire relajas más toda la musculatura. Y luego los movimientos laterales, es la inclinación de la cabeza. Aquí trabajamos toda la musculatura lateral del cuello, entre ellos los esternocleidomastoideos, que son unos músculos que influyen en los giros de la cabeza y están muy contraídos, porque vamos muy rígidos. Hay personas que van por la calle que parece que se han tragado un tenedor, que tienen que girar en bloque porque no pueden girar la cabeza, es espectacular. Cuando te fijas en la deambulación de las personas, a veces digo, entonces es mantener este movimiento, que lo mismo, digo, para parecer una tontería, pero cuando fuerzas el movimiento, hace clac, 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 y dices, giras, clac, 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 clac. Es espectacular. Y ya por último, lo mismo, se puede acompasar con la respiración. Por último, el giro total de la cabeza. Al principio, con mucho cuidado, porque esto puede dar un poquito de inestabilidad, de mareo. ¿Por qué? Porque cuando hay mucha contractura, si al estirar la musculatura igual comprime un poquito alguna de las arterias que llegan al cerebro y durante un momento puedes tener un episodio de anoxia, de disminución del riego. Entonces, dices, uy, ¿qué me pasa? Pero eso es solo al principio. Entonces, es un movimiento de giro en toda la amplitud que nos permite a la cabeza a uno y otro lado. Y esto es espectacular, cómo cruje, digo porque me está crujiendo ahí, me estoy asustando también, cómo cruje todas las articulaciones que tenemos en el cuello. Claro, lo que suelo recomendar a este tipo de ejercicios es igual una repetición de 10, 20 o 30 veces, ¿no? Al principio hay que empezar poco a poco, sobre todo los movimientos de cervicales. Cuando una persona tiene mucha contracción cervical o tiene mucha lesión artrósica cervical, pues si fuerzas mucho te puede dar una sensación de mareo y de inestabilidad. Siempre el límite, el malestar. Que tire un poco, que duele un poco, sí, muy bien, que duela, que la vida es sufrimiento, pero sin marear, sin atolondrarse, porque si no te vas a asustar y no lo vas a hacer más. Pero esto sí, el ir haciendo. Luego hay otro ejercicio que también está relacionado con la parte alta, ya no con la musculatura propia del cuello, sino con los trapecios y la zona dorsal, que también influye directamente en el cuello, porque ya digo, trapecios y dorsales están insertándose en esta zona, y es una cosa muy sencilla, es con los brazos de pie o sentado con los brazos así, es intentar echar los brazos hacia atrás en posición recta, intentando juntar las paletillas, intentando juntar, y cuando llegas a este momento mantienes unos 10 segundos esta posición forzada, que te duela, que digas oye, 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 y luego ya descansas, relajas, y otra vez, lo repites. Con esto vas a conseguir, es un movimiento de contracción y de estirar de tanto los dorsales como los trapecios. Este movimiento se acompasa con la respiración, tú coges aire antes del movimiento y ahora... y descansas. Repetirlo 10 veces, subir a 10 veces, a 20 veces y al final poderlo realizar 30 veces. Este movimiento también nos libera, aparte de liberar los primeros que hemos liberado toda la parte alta del cuello, nos libera la parte baja del tren superior, que influye mucho, o este movimiento también puede ser, claro, aquí no hay, se puede realizar en una esquina, no hay esquinas, aquí, miren, es simplemente con los hombros, vamos allá, imaginemos, es mantener frente a la esquina, las manos apoyadas, y es una forma de acercarse la cabeza lo que se pueda a la esquina, y entonces estamos forzando un poquito el movimiento de estiramiento de toda la zona pectoral, estamos aproximando los omóplatos, y este mismo ejercicio se puede acompasar con la respiración. Antes de hacer el ejercicio cogemos y expiramos.
sin estridencias, sin violencia, despacio, lo que nos dé el cuerpo, pero sin cesar, siempre forzando, siempre que notes un poquito de tensión, y cada vez vas a ver cómo vas cogiendo mayor amplitud de movimiento. Luego hay otro tipo de ejercicios, estos son ejercicios que nos permite amplitud del movimiento vertebral y amplitud del movimiento de la base del cráneo unida a las vértebras. Y son ejercicios que nos van a permitir deshollinar las articulaciones. Pero claro, lo que hemos dicho, también sería interesante potenciar esta estructura muscular. ¿Cómo se potencia? Una de las mejores formas de potenciar la musculatura son con los isométricos, que es una tontería, como un piano. Son ejercicios musculares estáticos. Es decir, un isométrico es contraer, por ejemplo, un isométrico de cuádriceps. Esto es el cuádriceps. Un isométrico de cuádriceps es contraer el cuádriceps, lo tienes tenso durante 10 segundos. Tensión del cuádriceps y sueltas, relajas. Esperas unos segundos y vuelves a tensar el cuádriceps. Simplemente contraer la musculatura. Si lo haces bien y lo haces de una forma de un día para otro, te puedes ganar unas buenas agujetas de cuádriceps, porque normalmente es un movimiento que no se hace. Y dices, pues si es una tontería, si eso no carga y trabajas. Y la mejor forma de garantizarte que el ejercicio lo has realizado bien es al día siguiente que digas, rayos, y parece que estás subiendo bicicleta, o parece que estás subiendo escaleras, has trabajado los cuádriceps. Pues eso lo podemos hacer en el cuello. Eso vamos a dar tono a la musculatura. ¿Cómo podemos hacer en el cuello? Pues mira, la musculatura de la parte posterior del cuello la podemos simplemente apretar con las manos, hacer como intentando clavar la cabeza en las manos, sin mover el cuerpo, hacer una presión sobre las manos durante 10 segundos y relajar. 10 segundos y relajar. Entonces estamos, y a la vez, la parte anterior del cuello la podemos trabajar de la misma forma, pero al revés. Nos presionamos con las manos detrás de la cabeza hacia adelante, intentamos hacer, sin movernos del sitio y sin hacer el bruto, intentamos equilibrar, pero haciendo fuerza con los brazos y con la cabeza hacia atrás y con los brazos hacia adelante. Hacer esto 10 segundos y relajar. 10 segundos y relajar. Varias veces seguidas. Con esto estamos, no se fortalece en un día que hagas, pero si lo hacemos sucesivamente, sí que vamos a notar que vamos a fortalecer la musculatura anterior y la posterior del cuello. Y lo mismo con los músculos laterales. Presionar con la mano y con la cabeza hacia el exterior. Y presionar con la mano y con la cabeza. Hacer fuerza, estamos contrayendo la musculatura, pero no estamos haciendo un movimiento. Eso también puede ser muy interesante para personas que tengan su artrosis, que estos movimientos le den mareo e inestabilidad, y es una forma de compensar, de trabajar estáticamente, sin moverlo. Y lo mismo en oblicuo, el presionar hacia adelante de un lado y presionar 10 segundos presión, relajar, volvemos a posición normal, presionar 10 segundos en oblicuo y relajar, ya no adelante ni atrás, sino en oblicuo, ni en lateral. Entonces estamos trabajando toda la musculatura que circunda la base del cráneo, el cuello y el tren superior. Lo que les he comentado de la oficina, que también se lo voy a pasar con el padre Miguel Ángel. Cuando una persona está en la oficina, hay unos ejercicios muy tontos que no hace falta, en muchos de ellos, ni levantarse de la mesa de despacho. Cuando tú llevas igual 40 minutos, que ya empiezas a cargar la espalda y dices, dejas tu trabajo unos segundos y estiras. Empiezas a poner las manos rectas con la espalda, intentar poner la espalda recta sobre la silla y estirar con los brazos. Estirar hacia adelante los brazos, hacer fuerza hacia adelante. Con lo cual estamos estirando todos los dorsales y todo el trapecio, que arranca de la base del cráneo. Tira como si estuviésemos desesperezándonos, pero hacia adelante. Forzar, que notemos, vamos a notar de toda la zona dorsal tensión, bastante tensión. Entonces con eso estamos estirando toda la musculatura, que por otra parte la tenemos agarrotada y contraída. Un ejercicio, otro, con los brazos lo mismo, en vez de estirar hacia adelante, hacia arriba. Forzar, tirar fuerte hacia arriba. Que notemos que nos tira también de toda la parte alta de la espalda. Forzar hacia arriba los brazos. Mantener unos segundos y relajar, unos segundos y relajar. Y para toda la zona de los laterales, pues lo mismo, intentar, como ya digo que no soy paradigma de flexibilidad, es este movimiento a un lado, notaremos que estiramos toda esta musculatura, se nota además muy bien la tensión, y hacia el otro lado, mantener unos segundos la tensión, y con eso estamos compensando un poquito el agarrotamiento que nos supone estar en la mesa. Lo que les he dicho también, los ejercicios de subir y bajar hombros,
estamos trabajando ya todos los trapecios y ya parte de la musculatura paravertebral. Y hay un ejercicio muy tonto que es muy agradecido, es tirar tanto del brazo para atrás y del cuello en el mismo sentido. Entonces estás estirando desde el esternocleidomastoideo hasta el deltoides, estás estirando. Mantener unos segundos y relajar. Y luego al otro lado, tiras del otro brazo y de la cabeza en el mismo sentido. Mantener unos segundos. Cuando se hace bien es que notas toda la cadena muscular cómo se estira. Es espectacular, es muy bonito, ¿eh? Y para las manos, cuando estás en la oficina, esta presión, presionar palmas para arriba y presionar palmas para abajo también. Estás estirando todos los antebrazos con este movimiento. Es muy agradecido. Cuando tienes cargado se te nota bastante. Y ya los demás son un poquito más complicados. Con eso sería suficiente. A eso se puede intercalar la persona, ya digo, que esté sedentaria en el despacho, que no le quede más remedio, intercalar cada 50 minutillos, oye, pues haces tus estiramientos. Es como cuando le digo al estudiante, el estudiante no puede estar estudiando 4 horas seguidas, tiene que tener sus 10 minutos de asueto. De hecho, las clases universitarias son 50 minutos y de asueto para que no se saturen. Entonces, pues esto es lo mismo, el trabajo, haces tu relajo físico y ya complementas el cuerpo-mente que tanto se dice, ¿no? Segundo, la zona dorsal. La zona dorsal también está muy cargada. Muchas veces es difícil de diferenciar la musculatura, digo, cervical, dorsal y lumbar. De hecho, muchos ejercicios para la zona cervical son los mismos que para la zona dorsal. Aquí ya sí que para la zona dorsal nos hace falta para hacer estos ejercicios algo. Una esterilla, por ejemplo, o un colchón rígido, un colchón duro. Por eso los de la zona dorsal son muy recomendables cuando se hacen talleres para las personas mayores, después de que se levanten de la cama, en el colchón, siendo un colchón que no sea blando de los de muelles ni de paja de los de antes, un colchón con mediana consistencia, que sea duro, pero que no sea el suelo, ¿no? Entonces, como la persona ya se levanta de la cama, pues puede aprovechar ahí a hacer sus ejercicios. Y de hecho yo tengo muchas personas mayores que hacen sus ejercicios. Y te dicen, doctor, yo todos los días cuando me levanto hago, ¿y qué hace usted? Y dice, te empieza a hacer los ejercicios. Sí, señor, que igual han ido en la asociación del club de jubilados, que igual les dan algún tallercillo y lo guardan y lo hacen, ¿eh? Entonces, por ejemplo, para la zona dorsal, para trabajar la zona dorsal, tumbados en una superficie dura van a permitir y primero, con los brazos puestos, por ejemplo, en jarras, a la cintura, es levantar la cabeza. Una cosa tan tonta como intentar levantar la cabeza para arriba, mantener 10 segundos y bajar. Esto, si lo compasamos con la respiración, es coger aire y bajar. Esto, repetirlo 10 veces. Parece que es una tontería, pero cuesta. Cuesta. Trabajas la zona dorsal y trabajas la zona lumbar también. Es uno de esos movimientos que influyen en las dos zonas. Luego, otro ejercicio también muy provechoso para la zona dorsal es boca arriba. Muy tonto, pero muy provechoso. Poner las manos detrás de la nuca y simplemente levantar los brazos. Cuando estamos levantando los codos, intentándolos aproximar por delante de nuestra cara, lo que notamos es que estamos distendiendo, estamos estirando toda la musculatura de la espalda. Esto, que igual al principio puedes hacerlo hasta así, con esta amplitud. Ya verán como poco a poco van aumentando la amplitud. Perdón, no se trata del primer día hacer el máximo de amplitud, sino de poco a poco ir ganando amplitud, poco a poco ir ganando salud vertebral. Otro ejercicio. Claro, cuando hablamos de trabajar toda la zona de la espalda, la musculatura de la espalda, es muy importante porque sobre la musculatura de la espalda caen las fuerzas de nuestro cuerpo, caen por la parte alta de la espalda. Entonces, para que no caiga que las líneas de fuerza no vayan sobre la espalda, tenemos que intentar que también bajen por el vientre, por la zona abdominal. Porque en la medida que vayamos quitando carga por la musculatura abdominal, evitaremos que caiga para la espalda. Entonces, es importante trabajar un poquito toda la zona abdominal, para cualquier problema de espalda, trabajar la zona abdominal. Pero ojo, cuando hablamos de trabajar la zona abdominal, no es lo que se hacía antes. Los abdominales que antes que te levantabas y tocabas con la punta de la nariz, eso se ha visto que hoy es contraproducente. ¿Así?
Sí, 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 porque te lesionas más la espalda que beneficios. Entonces hoy... Menos mal que no lo he hecho yo. Hoy en día hay unos abdominales muy tontos, que es simplemente sentados, con las piernas flexionadas, las manos, por ejemplo, o en la nuca, o en plan Tutankamón así, y levantar un poquito. Mantienes un poquito esa presión, es un poco la... y ya está. Descansas, otra vez. Estás estirando toda la zona dorsal y estás trabajando los abdominales también. Cuesta, si los haces bien, aunque sean 10 repeticiones, te acaba saliendo fuego si no tienes hábito de la zona abdominal y a su vez notas cómo se te va estirando la zona de la espalda. Manos a lo Tutankamón y mantener y ¡pum! Entonces con eso estás trabajando la zona dorsal y la zona anterior, y con eso trabaja la musculatura de abdominal alta, estás estirando la zona de la espalda. Y si hacemos al revés, en vez de levantar el tronco, mantenemos el tronco con las manos paralelas al cuerpo, levantamos intentando con las rodillas pegar en el pecho. Este movimiento, ¿qué hacemos? Fíjense, cuando estiramos así, estamos estirando toda la zona de la espalda, la zona lumbar baja en este caso, y estamos trabajando la zona de los abdominales anterior, mantenerlo más próximo al pecho, porque la flexibilidad en esta es muy limitada para muchas personas. Mantener 10 segundos y volver a estirar. Descansas unos momentos, vuelves otra vez las manos paralelas al cuerpo, intentar aproximar todo lo que puedas los muslos, las rodillas al pecho. Mantienes unos segundos y vuelves a estirar. Créanse, con 10 veces que se haga esto, se acordarán de mí. ¿Puedo repetir un poquillo? Ese no, porque me muero. Pero voy a repetir otro. Lo mismo, manos a lo Tutankamón. Ahora lo que vamos a hacer es levantar, estirar la parte baja de las dorsales. Entonces, manos a lo Tutankamón, levantamos los glúteos, las nalgas, los pies firmes en el suelo, las plantas en el... y levantar. Intentar que notemos que estamos estirando toda la zona de la espalda. Mantenemos unos segundos y bajamos. Respiramos, cogemos aire y bajamos. Este ejercicio es lo mismo, intentar acompasarlo con la respiración. El beneficio es doble, lo optimizamos el doble. Hay otro ejercicio que quizás para determinadas actitudes personales puede ser un poco más complicado, es muy tonto. Es simplemente con los pies puestos en el suelo, flexionar, intentar tocar con la punta de los dedos en el suelo, mantener unos segundos. Yo realmente lo estoy haciendo mal, porque es flexionar pero sin levantar los talones, intentar que los talones se sigan puestos en el suelo. Claro, cuando la persona no tiene flexibilidad, entonces se le levantan los talones. Si quiere llegar al suelo, se le levantan los talones. Pero si lo vamos haciendo bien, veremos cómo cada vez vamos a conseguir mantener más superficie de la planta de pie en el suelo. Entonces con esto vamos a estirar toda la espalda, entera, toda la musculatura de la espalda. Para los que no tenemos flexibilidad, realmente es difícil. Tengo que reconocer que es una asignatura pendiente la flexibilidad. Y la zona dorsal importante es el ejercicio del lomo del gato, se llama. Nos tenemos que poner en posición con los cuádruceps. Ahora, recta la rodilla, los brazos. Y, por un lado, levantar el lomo, la espalda, los lomos, mantener y luego relajar. Levantar, relajar. Levantar, relajar. También acompasado con la respiración. Esto es más fácil de hacer, se puede realizar 20 o 30 veces seguidas sin ningún problema. Y también estamos estirando toda la zona lumbar. Evidentemente, zona cervical por la implicación que tiene y zona lumbar, no solo la zona dorsal, ¿no? El palo, que me han dicho, ¿para qué estoy el palo? Un ejercicio este es fantástico para la zona dorsal. Cuando hay poca flexibilidad es complicado. Es ponerse esto, simplemente. Intentar bajar y ir poco a poco, vaya, tengo una capucha, qué casualidad. Ir bajando poco a poco todo lo que se pueda. Mantener e ir subiendo a la zona del cuello. Y otra vez, bajar. Todo lo que te dé, mantienes y subes. El palo es un poquito corto. Cuanto más aproximes los brazos hacia la nuca,
más dificultoso es el ejercicio. Al principio vas a necesitar un palo largo para que te dé amplitud de movimiento, para que te dé de sí. Bajar, mantener y subir. Lo que también nos va a permitir es ya no solo actuar sobre la zona dorsal, sino estamos actuando sobre la zona, los hombros. Es un ejercicio también de hombros. Por eso digo la implicación que pueden tener todas las estructuras, toda la musculatura en las diferentes estructuras de hombro, de dorsal, zona lumbar. Vamos a ver, ¿qué más ejercicios podrían ser interesantes? Ya hemos comentado los aproximadores de la escápula. Aproximadores de la escápula, el intentar juntar las escápulas, mantener unos segundos y soltar. Más fácil quizás sea cuando lo realizas tumbado en el suelo. Es más fácil que mantener el equilibrio. Lo mismo que de pie, juntas debajo de las nalgas, los brazos, juntas las escápulas, las unes y cuando están juntas bajas los brazos, intentas mantenerlas juntas y descansas. Coges aire y cuando estás realizando el ejercicio manteniendo las escápulas juntas, sueltas y relajas. Pones los hombros en el suelo y vuelves a repetir. Mantiene juntas las escápulas, cuando están juntas lo máximo que puedes, relajas los brazos, sueltas aire y ya. Es lo mismo, es un ejercicio de aproximación de escápulas. Todo eso, insisto, orientado a la zona dorsal. Otro elemento, la verdad, la zona dorsal es punto intermedio entre los dos grandes escollos dentro de la espalda, las cervicales y las lumbares. Pero claro, interviene de forma determinante la salud de la zona media para cómo está la zona cervical y para cómo está la zona lumbar. De hecho, lo que nos da al ser humano como bípedo, lo que nos da la supervivencia frente a los cuadrúpedos es la horizontalidad de la mirada, que es cuando hemos hablado de la evolución y tal, pum, horizontalizar mirada. La espalda, una de las funciones las funciones vertebrales, bueno, la función vertebral es importante en cuanto que, como hemos dicho, están protegiendo la médula, que por ahí va la